manual, ya sea contando en cámara, sea haciendo el dosaje de hemoglobina, hallando las constantes corpusculares, de forma manual. ¿Qué más hacen? Haciendo su recuento manual de plaquetas. No sé cómo les ha salido ayer, cómo habrán salido. Todo eso que nosotros nos toma tiempo realizar, ¿no? ¿Cuánto se han demorado ustedes en ese examen? Para un recuento será 10 minutos más o menos. Para hacer hematocrit, para hacer recuento diferencial, es más tiempo, más correlación, todo ello, en base a todos los retrasos que generaba, la demora que generaba el hacer todos los procedimientos manuales y aparte de la variación que existe en los resultados, porque no todos procesamos de la misma forma, a pesar de que existen ya los estándares de cómo debe procesarse tal cosa. Hay algunos que de forma empírica pues deciden seguir trabajando y no se actualizan por más de todas las normas que van saliendo, todos los manuales siguen con la misma. ¿Ya? Entonces, eso pues genera diferencias entre los resultados. Entonces, en base a ello, creo la automatización para reducir tiempos, para que todos los procesos por lo menos sean más estandarizados. ¿Ya? Por ejemplo, un hemograma automatizado, ya sea tres diferenciales o cinco diferenciales que vamos a ver hoy día, solo se demora en hacer la lectura completa 1 minuto. De lo que nosotros nos demoramos como 1 hora y tanto, todo el proceso, solo ahí se demora 1 minuto para darme mi recuento de leucocitos, mi diferencial de leucocitos, recuento de rojos, hemoglobina, hematocritos, me halla las constantes corpusculares, me hace mi recuento de plaquetas, evalúa tamaño de plaquetas y todo eso. Entonces, ahora, pero un buen equipo le va a ganar a los humanos como proceso, porque el equipo sabe, está programado para hacer esto y hacer esto, pero también presentan errores. Presentan errores que nosotros tenemos que saber interpretarlo y saber en qué momento el equipo me da un buen resultado y en qué momento me da un mal resultado. Porque, bueno, los equipos también pasan sus controles de calidad, pero así como en todos los demás procesos que ustedes han visto, por más que pasen mis controles de calidad, si yo luego proceso algo y me equivoco, va a salir mi resultado mal, ¿no? Ya saben que depende mal de la bioquímica, o en este caso que tal vez tomé mal mi muestra, no homogenicé bien, entonces generé un coágulo, al momento de funcionar manipulé demasiado y embolicé la muestra, cosas así. Entonces, hay factores que me pueden generar errores en mi proceso de mi hemograma automatizado. Entonces, es necesario que ustedes conozcan los fundamentos que se dan en cada uno de los equipos, porque la diferencia de nosotros con los demás, personal es que ustedes van a decir, o han visto ustedes el equipo de práctica, es homogenizar el tubito, poner el nombre, pasarlo y el equipo ya te da el resultado, ¿verdad? Entonces dicen, hacer hemograma es fácil. Hacer hemograma ahí automatizado, pasar la muestra es fácil. Yo le digo a alguien, a mi sobrinito de 5 años, después de ¿sabes qué? Así el tubito, te tapas y lo pones y sacas el tubo cuando diga bien. Lo va a hacer. Pero la diferencia es que él no me va a saber interpretar, no va a saber si ese resultado está bien o no. ¿Cómo él se va a confiar de si una hemoglobina está bien, si la lectura que hizo está bien o no? Ahí es donde entramos los tecnólogos, en saber identificar y saber todos los fundamentos del equipo. Todo. Porque si nosotros conocemos el fundamento, vamos a poder solucionar los problemas que se están presentando. ¿Ya? A ver, entonces, bueno, la prueba más rutinaria se hizo para buscar formas más rápidas y fáciles de que se puedan llevar a cabo. ¿Ya? Hemos evolucionado pues, desde las antiguas cámaras de Neubauer y los tediosos conteos manuales que ustedes mismos
contadores electrónicos que tienen mejores condiciones en rentabilidad también, porque indirectamente, ¿qué hace? Que el personal con el hemograma trabaja más rápido porque solo se va a demorar un minuto. A diferencia de que si se dedica a hacer una hora un hemograma manual. Bueno, los reactivos también convienen, porque un kit, a ver, un hemograma cuánto está. En el sector público está 25 y en particular creo que está 50 aproximadamente. Entonces, si está 50 y un hemograma, un kit me costará 600 soles, 700 soles más o menos, sale a cuenta. Además de que permiten realizar o analizar en pocos segundos miles de células. Ahora, ¿nosotros cuántas células leemos para hacer nuestro diferencial de leucocitos? 100. Y ellos cuentan miles de células. Ahí hay una diferencia. Bueno, aparte de la historia, en 1934, Andrew, en el recuento fotoeléctrico de células en suspensión que pasan a través de un capilar montado a un microscopio y detectó que existían cambios en la luz producidos cada vez que pasaba un glóbulo rojo. Entonces, ella vio que cada vez que las células entraban en una suspensión, en un líquido, podían generar, si lo pasaba por un canal, podían generar cambios cada vez que pasaba un glóbulo rojo. En el 56, Coulter, que es uno de los creadores de todo esto, Wallace y Joseph, patentan su equipo basado en el método de impedancia eléctrica, únicamente para contar solo leucocitos y glóbulos rojos. ¿Ya? Ventajas: rapidez, lo vamos a revisar un minuto, eficiencia, precisión, exactitud, y además de que nos permite hallar nuevos índices. A ver, nosotros conocemos lo usual, ¿no? Recuento de blancos, diferencial, el valor absoluto, que ya lo saben ayer también, recuento de rojos, hemoglobina, hematocrit y las constantes que ya se saben las fórmulas. Pero también eso es la capa que nos dan el RW, el ancho de distribución, coeficiente de variación, detección estándar. En plaquetas nos dan el volumen plaquetario medio, plaquetitos, además de que tienen parámetros de investigación. O sea, de lo usual, de lo general que te debe dar un hemograma, la mayoría de equipos ya tienen implementados parámetros de investigación. ¿Qué quiere decir parámetros de investigación? De que me van a hacer o identificar células que pudieran tener algún tipo de reactividad o estén con alguna alteración morfológica que entonces me los va a detectar. Por ejemplo, el ALI, LIF, el RNBC, que me va a detectar eritroblastos, me va a detectar linfocitos reactivos, el LIF, que en base al tamaño me puede decir que hay células inmaduras o no las hay. Entonces son parámetros que me van a ayudar, porque yo en un hemograma veo numéricamente y con estructural, pero con estos parámetros pues me puede decir, ¿saben qué? A sus clones. Aunque como recomendación y según toda la normativa dice que a pesar de que tengamos el hemograma automatizado, a todos te debemos de realizar un clon sanguíneo. ¿Ya? Es por ley, así te aparezcan todos los rangos normales, deberíamos de realizar un clon sanguíneo solo para corroborar las estructuras celulares. ¿Ya? Y ahorita lo vamos a ver por qué. Ahora, existen diferentes generaciones en cuanto, o según el avance tecnológico. El hemograma de primera generación es el hemograma manual. Ahora, eso acuérdense, porque en algún momento, cuando esté elaborando, les va a llegar una orden que diga hemograma de tercera generación. Y ustedes tal vez tienen uno de 5 DIP, o tienen un equipo de 3 DIP y le llega hemograma de quinta generación. Entonces, hay que saber la diferencia, ¿ya? El segundo es un hemograma semi-automatizado. El tercero ya es un hemograma automatizado, en donde me van a dar los histogramas de rojos, de plaquetas, y el recuento diferencial de glóbulos blancos solo en 3 estirpes. Me va a agrupar a los granulocitos, a los linfocitos, y va a tener una región media. O sea, el de tercera generación solo evalúa 3 estirpes. El de cuarta generación es un hemograma también automatizado. Va a realizar una perforación en la tapa. Nos va a brindar histogramas, nos va a brindar dispersogramas para los glóbulos blancos y va a hacer la diferenciación de los glóbulos blancos en 5 estirpes. ¿Qué quiere decir? La diferencia
los monocitos. Luego de los monocitos tienen central, neutrófilos, eosinófilos, que ahorita vamos a ver en blanco. Y en la cuarta generación me está leyendo a los 5, neutrófilo, linfo, mono, eo y base. ¿Ya? Casi igual que en la quinta generación nos dan más parámetros y hace evaluación de marcadores para poder identificar CD4 y CD8 y además de que nos hace recuento reticulocitos y hay la hemoglobina reticular. O sea, es un equipo de que nos da aparte de estos datos el hemograma, también me va a hacer lectura de mi reticulocito. Ya no van a estar cargando su suele decrecir, está haciendo su prótesis, contando sus glóbulos rojos, ya no. El equipo lo realiza, ¿ya? Para que se puedan diferenciar. Ahora, esta es la parte interna del equipo en general. Este es de un miento. Ahora, hay diferentes marcas, pero todo se basa casi en lo mismo. Van a tener una cámara de rojos, una cámara de plaquetas, una cámara de blancos. Quiere decir que por partes separadas en el equipo van a hacer una lectura de las diferentes células, ¿ya? Va a tener bombas de aire, cámara de presión, válvulas, placas de circuito, jeringas, le da detección del nivel de líquido, puede detectar todo. Existen parámetros hematológicos directos. ¿Qué quiere decir directos? Que son valores que sí me va a medir exactamente el equipo. O sea, sí lo va a medir, no lo va a calcular en base a otro parámetro. ¿Ya? Los directos, ¿quiénes son? Glóbulos rojos, volumen de glóbulos rojos o el BCM, las plaquetas, el volumen de plaquetas, a la hemoglobina la va a dosar, no la va a calcular en base a otro parámetro. Recuento de leucocitos, el volumen de leucocitos y la fórmula leucocitaria. Son parámetros que va a medir, no va a calcular en base a otro. Y los que son indirectos o los calculados son el hematocrito, los índices eritrocitarios, como las constantes, el ancho de distribución eritrocitaria, volumen plaquetario medio, plaquetocrito y los histogramas. Estos son datos calculados, o sea, en base a mis parámetros directos. ¿Ya? Ahora, parte de toda esta tecnología que se utiliza para hacer, perdón, se ha movido, para hacer la evaluación, tenemos a la citometría de flujo, barrido láser y la impedancia. ¿Ya? ¿Ustedes ya vieron citometría en mono? Está bien. A ver, la citometría de flujo, ¿o qué vamos a hacer a modo de resumen? Nosotros, cuando pasamos el hemograma en el equipo, los equipos tienen un diluyente y tienen lisantes. Dependiendo del tipo de equipo, ya sea uno de 3 tipos, 5 DIP, van a tener ya sea 2, 3, 4, 5 lisantes. Pero tienen un diluyente. ¿Qué pasa? Que la sangre, cuando es absorbida, va a ser diluida con este diluyente. ¿Ya? Va a ser diluida para que puedan luego pasar por un canal y ser evaluada cada una de las células. La aspiración que hacen los equipos, por lo general, van de 15 hasta 18 microlitros nada más. Entonces, toda esa cantidad de sangre que es absorbida va a ser diluida. ¿Ya? Va a ser diluida y van a pasar por un canal en donde se van a evaluar todas las células que están pasando. ¿Ya? Si ahí evalúan 15, 16 microlitros, nosotros en un prótesis, ¿cuánto agregamos? 7, ¿verdad? Está evaluando diferentes cantidades de células que yo. Ahora, van a pasar y en base a sus características, a la complejidad de cada célula, al tamaño de cada célula, va a determinar qué célula es. Va a decir, tú eres un neutrófilo, tú eres un basófilo, tú eres un monocito. Eso es como lo va a detectar. Cuando igual acá se texto. Aspira un volumen predeterminado de sangre. Acá el volumen, como les digo, ese es un rango, porque dependiendo de la marca, es que va a decir 15, 18, ya eso depende de la marca, pero por lo general no hay esos rangos. Aspira un volumen de sangre, lo diluye con una cantidad de reactivo diluyente y se inyecta en la celda de flujo. Luego, cuando ya están envueltas por este fluido del diluyente, van a acelerar las células por segunda vez y van a disponerse en una línea, así como está acá.
van a disponerse en una línea y van a pasar por el área de detección de láser. Y la luz dispersada que van a emitir por la luz láser sobre las células va a estar relacionada al tamaño y al índice de refracción de la estructura de membrana celular y a la estructura interna. O sea que va a evaluar las características en base a la emisión del láser que va a realizar cada una de las células. ¿Ya? Como va a emitir señales, va a haber un fotodiodo que recibe las señales de luz dispersa y las transforma en pulsos eléctricos. O sea, en base a su tamaño, en base a lo que determina, según los pulsos que emite, va a determinar sus celulares. A partir de los pulsos adquiridos se va a obtener un gráfico. No solo me va a dar un recuento, sino se va a generar un gráfico de distribución bidimensional, o sea, de dos, o un gráfico de dispersión, donde va a evaluar el tamaño de las células y la información sobre la estructura interna. La estructura interna, gránulos, tipo de núcleo, tamaño del núcleo. ¿Ya? Los resultados del diferencial de 5 partes de recuento de glóbulos blancos se van a obtener en un gráfico de dispersión de WBC o de WBC. Yo les voy a pasar a modo de que ustedes tengan para que puedan conocer en algún momento ya, o vamos, están haciendo prácticas por ahí en el laboratorio, los diferentes manuales que tengo de equipos que ya he usado, y van a ver y comparar que todas las metodologías son iguales. Por ahí cambia dependiendo de la marca o instante, ¿ya? Pero el fundamento es lo mismo. ¿Ya? En el caso de los parámetros de blancos, ¿qué va a hacer el analizador? Va a analizar el diagrama de dispersión que se ha formado en el canal DIF y las zonas que ahorita vamos a ver en el cuadrito de linfocitos, monocitos, neutrófilos y eosinófilos, para poder obtener en porcentajes a cada una de estas células. O sea, primero que va a hacer, va a analizar el hiperograma y luego en base a ello va a poder obtener los porcentajes de cada una de las células. Y en función del recuento de leucocitos, el analizador va a calcular para poder obtener el recuento absoluto de cada uno de ellos. O sea, primero evalúa el hiperograma, halla sus porcentuales y en base a sus porcentuales y al recuento total de los blancos va a hallar su valor absoluto de cada una de esas células. El recuento de basófilos, y además porque se pone en otro gráfico por separado, se obtiene en el diagrama de dispersión del canal vaso. Ahorita vamos a ver. Y bueno, la unidad del recuento de blancos va a ser 10 elevado a la 9 por litro. Ahora, tengan ustedes cuidado con las unidades en las que están. Porque algunos se ponen 10 a la 9 por litro, otros ponen 10 elevado a la 3 por microlitro, pero al final son lo mismo. Si lo convertimos, son lo mismo. Les digo esto porque me comentó Elizabeth que ayer un estudiante se le acercó y le dijo que en el reforzamiento el licenciado les había dicho que se reportaba por, bueno, Elizabeth me dijo milímetros cúbicos y yo le dije que está bien. Y también, o sea, está bien ese, también está bien el 10 elevado a la 3 por microlitro. Porque si lo convertimos, al final es lo mismo. Entonces no es diferencia. Pero hay que saber en qué unidad está para poder leerlo y confirmar que está bien. ¿Ya? Ahora, miren cómo es que se halla cada uno. Recuerden, lo que me va a calcular, o que me va a medir, perdón, exactamente el equipo, es el recuento total y el diferencial de cada uno de ellos en base a la complejidad de las células. Pero luego lo demás va a ser en base a fórmulas, como ven acá. Por ejemplo, nos dice, el porcentaje de linfocitos, ¿cómo se va a hallar el porcentaje? Del número de partículas que hay en la zona LIMF del canal de DIF, dividido por el total de partículas del canal DIF, excepto de la zona fantasma, que ahorita vamos a ver qué zona, por 100%. Entonces, para cada uno de estos, para poder hallarlo, el equipo ya está programado y en base a todos los datos que va a obtener, lo va a hallar. Y todo esto lo hace en un minuto. No se preocupen que si no les voy a pedir que solo que ustedes sepan que esos son cuáles calculados y cuáles sí determinados. Ahora, para la hemoglobina, ¿cómo la va a hallar? ¿Cómo hallamos nosotros la hemoglobina? Con el hematocrito. No me digan hematocrito de 3, por favor. ¿Cómo hallamos la hemoglobina?
El reactivo. Nadie. Y matutito. Nadie. Nosotros lo hicimos hemoglobina. Con hematocrit trabajamos. Víctor. Ya. Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué hace ese reactivo? Lisa a los glóbulos rojos y libera hemoglobina, y esa hemoglobina va a ser leída, ¿verdad? Ya. Eso mismo que ha mencionado que hacía el reactivo que nosotros usábamos, en este caso el RAPI, lo mismo pasa en el equipo. Lo mismo hace. Bien. Bueno, acá en la cámara, que es acá en la oficina, la cámara de recuento de glóbulos blancos, cuando agregamos nosotros uno de los lisantes a la muestra que ha sido diluida en el diluyente, la membrana de glóbulos rojos se disuelve, se va a alisar, y por lo tanto va a liberar la hemoglobina. Es lo mismo que está hablando que hicimos en el DART. La hemoglobina que ha sido liberada se va a combinar con el lisante y va a generar el compuesto de hemoglobina. Una vez que se forme este compuesto, se va a exponer a un tubo luminiscente monocromático LED a una longitud de 530 nanómetros. Esto es variable porque es dependiendo del equipo. Luego, en el otro lado, ¿qué va a haber? La luz de transmisión va a ser recibida por el tubo fotoeléctrico y las señales de intensidad de la luz se van a transformar en señales de corriente y en señales de voltaje. Estas señales de voltaje que se han formado se van a comparar con el voltaje detectado de la intensidad de luz, para poder obtener así la concentración de hemoglobina. Estos temas de voltaje y todo ello, ¿necesario que lo aprendan? Con que se acuerden que lo que hace el equipo es lisar el glóbulo rojo, liberar la hemoglobina. Esta hemoglobina se combina con un lisante y luego se forma un compuesto que va a ser detectado y va a medir la concentración de la hemoglobina. De nuevo. ¿Ya? O sea, resumen, ya. Ahora, para el parámetro de concentración de hemoglobina, que es lo que sí me está midiendo, no está calculando, ¿cómo detecta la concentración? ¿O cómo mide la Combina con el colorimetría? lisante. En gramos, en este caso es en gramos por litro. Ustedes cuando reportan, ¿cómo lo hacen la hemoglobina? ¿Gramos por Dice litro o glóbulo gramos por rojo. decilitro? Libera. Fertilizante. Y el compuesto se lee. Listo. Gracias. Gramos por decilitro. Ahorita hemos visto otros en gramos por decilitro. Por eso hay que tener cuidado. Es como que me pongas qué pasa, como los equipos pues, no son fabricados en Perú, vienen de Alemania, vienen de otros lugares, me van a reportar 60 gramos por litro de hemoglobina. Y como no me sé la unidad, voy a decir, ¿por qué tiene 60? ¿Qué ha pasado con esta persona? Policitemia. No, sino que no lo convertí y es solo 6 gramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Evalúan en base a la intensidad de luz de fondo, en base a la intensidad de luz de muestra y va a determinar la concentración de la hemoglobina. Y a ver, este gráfico es de impedancia eléctrica. Pero no sé por qué se ha movido por acá. Bueno, debe ser por el recuento de ROP. Ya. Para el recuento de ROP, el recuento de plaquetas se hace en base a impedancia eléctrica. Vamos con la hora. Ya. Se hace en base a impedancia eléctrica. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerden, la muestra entra en contacto con un diluyente que va a ser diluido. Como va a ser diluida, como vemos acá, la muestra diluida va a estar en una celda. En esta celda va a quedar luego expuesta a dos electrodos, un positivo y un negativo. Y dentro de esta, para el cambio de positivo a negativo, va a haber un orificio. Cada vez que un glóbulo rojo, que una plaqueta pasa por este orificio, va a generar una obstrucción. Va a generar obstrucción o lo que genere va a ser medido como un pulso. Y en base al tamaño o al pulso que emite, va a determinar que ya pasó una célula, la cantidad, y va a determinar el tamaño de la célula. ¿Se deja entender? Más o menos. A ver,
contacto con el diluyente y en el equipo adentro hay celdas en donde se van a ubicar y vamos a tener dos electrodos. Como dice acá, presión negativa, tenemos acá dos electrodos. Tenemos estos electrodos y dentro de esto va a haber como una barrera en donde va a haber un pequeño orificio. Cada vez que la célula pase por este orificio va a generar como una obstrucción. Va a haber o se va a detectar una señal. Y cada en base a la señal o al pulso que emite, bueno, la señal que emite se define como pulso. La señal que emite, ya sea grande o pequeña, va a determinar primero que está pasando una célula, se va a contar, y segundo que me va a decir si es grande o si es pequeño. ¿Ya? Todo esto, bueno, va a tener en base a una fuente de corriente constante que necesita para poder hacer la medición de cada uno de los glóbulos rojos. Y en base a esto va a formar un gráfico. ¿Ya? Y lo vamos a ver ahorita. Eso es impedancia, esto lo tengo igual escrito acá. Aquí ustedes pueden observar los parámetros de la serie roja. El recuento de glóbulos rojos, y como dice acá, detecta directamente el número de los pulsos eléctricos relacionados con los glóbulos rojos para obtener su recuento. O sea, cada vez que pasa una célula, construye, va a detectar un pulso. Entonces, cada pulso va a ser proporcional a que está contando una célula, un glóbulo rojo. El BCM, que es el tamaño, ¿verdad? De acuerdo con el histograma de distribución de glóbulos rojos, o sea, como aquí recuerden, va a pasar una célula y también según el pulso que emita va a decir si es una célula con un glóbulo rojo grande o un glóbulo rojo pequeño. Entonces, en base a ello también va a determinar el BCM, porque está midiendo el tamaño según el pulso que emite. Luego, las constantes sí son calculadas, son en base al recuento de glóbulos rojos y en base al BCM que se está obteniendo. Luego también he calculado la amplitud de distribución eritrocitaria, el CB y el SD de variación y desviación. Y para las plaquetas es lo mismo, también mediante impedancia eléctrica. ¿Ya? Lo mismo, tienen que pasar por el orificio y en base al tamaño que presenten van a definir, son macroplaquetas, megaplaquetas, microplaquetas o están en tamaño normal. Y en base a eso va a determinar la cantidad de plaquetas que hay por cada pulso que se ha emitido. Bueno, aspiración, miren, en este caso absorbe 20 microlitros el minuto. Pero los cibios he visto que absorben solo 18 microlitros. Dependiendo si es de 5 dips o 3 dips, van a cambiar la cantidad. ¿Ya? Esto, por lo tanto, es variable, depende de la marca. ¿Ya? O sea, de todo el tubito que ustedes tienen 3 mililitros, solo absorben 20. La dilución, ya está. Ahora, los reactivos son variables, es dependiendo de la marca, dependiendo que son de 3 dips, de 5 dips. Por ejemplo, el pequeño que tenemos acá en la universidad es de 3 diferenciales y solo tiene un diluyente, que está en la parte de abajo, y 2 lisantes que están en la puerta del costado del equipo. Los de 5 dips, por lo general, tienen de 3 lisantes a más, y cada uno con una función diferente. Uno de esos lisantes se encarga de lisar los glóbulos rojos, otro se encarga de hacer la evaluación de los blancos, otro de basón, y por separado. Ya, aquí está igual lo que hemos visto, el principio de Coulomb. ¿Qué pasa? Este principio de Coulomb se ha realizado en base a las propiedades que presentan las células. Porque las células son malas conductoras de la electricidad, entonces aumentan la resistencia eléctrica, tienen diferentes tamaños, tienen una densidad característica y diferente para cada una de ellas. Cada una refracta luz con una intensidad diferente, tienen una composición citoquímica diferente y la relación núcleo-citoplasma también es diferente para cada célula. Por ejemplo, aquí está el fundamento del principio de Coulomb. ¿Qué nos dice? Si el orificio, que hablamos en este momento, es atravesado solo por líquido diluyente, o sea, sin ninguna muestra, la resistencia eléctrica va a ser mínima. Pero cuando pasa una célula sanguínea, se va a producir un aumento de esta resistencia y un cambio potencial entre los electrodos.
Y ese cambio que se está generando es el que va a interpretar el equipo y nos va a armar los gráficos. Lo mismo, la impedancia se basa en la resistencia que ofrecen las células al paso de la corriente eléctrica cuando atraviesan un orificio de apertura que separa dos medios con diferentes potencias, un positivo y un negativo. Lo mismo, tenemos la zona del negativo y del positivo, y cada vez que pasa por el orificio va a generar una resistencia. Si pasa solo diluyente, pues va a ser mínima. Entonces, en base a esta metodología que vamos a determinar a los eritrocitos y a las plaquetas. ¿Ya? Lo mismo. Cada que una célula atraviesa el orificio, obstaculiza la corriente. Y cuando obstaculiza, se produce un cambio en la resistencia. Y este genera un cambio en la diferencia potencial que se define como un pulso. Acá está mejor o más bonito. Entonces se producen pulsos que van a ser clasificados por tamaño. O sea, aparte de que me va a decir, ya conté una célula, me va a identificar en base al pulso que genera si es un glóbulo rojo grande, es un glóbulo rojo pequeño. ¿Ya? Ahora, ¿qué me puede causar errores en el paso de este orificio? Como ven, es limitado, pero los errores que se pueden dar es cuando coinciden dos células o más y son contadas como una sola, o sea que están agregadas. ¿Ya? En este caso, como está agregada y solo me está contando de un grupo solo como una, me va a generar una disminución en mi recuento. ¿Se entendió? Ya. Ahora, ¿qué puede causar esto? Que las células se agreguen así, anticuerpos fríos. Y como está en la presencia de los anticuerpos, va a generar que los glóbulos rojos se agreguen. Y como van a estar agregados, pues van a pasar que el equipo va a detectar solo como uno. Y ahorita vamos a ver igual cómo se ven en los gráficos cuando se da este error. Ya lo mismo. Elaboración de las gráficas de linfocitos va de 30 a 350 femtolitros, que es por el tamaño. Las plaquetas igual, su tamaño de 2 a 20 femtolitros. Y de los leucocitos de 35 a 430 femtolitros. Entonces, según los gráficos que sean de impedancia eléctrica, vamos a tener dos ejes. En el eje X, que es el tamaño, o sea, va a estar acá la cantidad de tamaño en femtolitros, y en el eje Y, el número de células. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir? Si, por ejemplo, acá es mi 0 y acá es mi 200, mientras más esté para esta zona, van a ser más grandes. Mientras más esté para esta zona, más pequeños. Y como es de cantidad, mientras más alto esté, me indica que hay mayor cantidad de ese tipo, de ese tamaño de células. Y mientras más pequeño, o esté así nada más, bajito, que hay una menor cantidad de mis células. ¿Ya? Ahora, los eritrocitos y las plaquetas, como vimos al inicio, tienen una cámara en específico para su recuento. Son contados en un canal exclusivo para solo glóbulos rojos y plaquetas. ¿Ya? Y se separa por la altura de los pulsos. Ahora, según también tenemos la impedancia del leucocito. Aquí la impedancia del leucocito va a ser posible por la adición de un tipo de lisante que va a ocasionar la salida del agua del citoplasma de las células y va a hacer que la membrana se adhiera al núcleo. ¿Ya? Las células aquí, en el caso de los leucos, van a pasar por la apertura de las micras, lo que va a generar impulsos eléctricos de alta variabilidad. O sea, va a haber igual impedancia, van a pasar los leucocitos, pero aquí va a solo generar en base a 3 poblaciones, que si se dan cuenta es igual en base al tamaño. Porque recuerda, eje Y, cantidad, tamaño. En este caso va de 50 a 350. Y si nosotros nos acordamos de las características de las células, de todos los leucocitos, ¿quién era el más pequeño? Linfocitos. Miren, entonces acá coincide. Los linfos están en la parte donde están más pequeños. Luego seguido, bueno, acá está mi representando la región media, en donde van a estar los glóbulos blancos, que son
van en este tamaño, en donde vienen a ser los monocitos y los eosinófilos y los basófilos. Y luego en granulocitos a quienes consideran a los neutrófilos. ¿Ya? Pero bueno, los granulocitos como tal, solo que los granulocitos pues, son los más grandes. Pero aquí también nos genera diferencia. Ustedes recuerdan, por la reactividad de las células puede ocasionar que estas sean más grandes, ¿verdad? Como los linfocitos reactivos. ¿Se acuerdan? Que los linfocitos reactivos son un poquito más grandes que un glóbulo rojo, pero cuando están reactivos se vuelven grandes y se adhieren en su pared a los demás glóbulos rojos. Son gigantes. Entonces, si son gigantes, este de acá, este gráfico me lo va a detectar acá, pero el gráfico no me dice que acá son grandes, solo me puede poner acá más alto. Pero a los linfocitos grandes, a los reactivos, por ejemplo, me lo va a detectar en esta zona, no aquí, porque no me está determinando una característica exacta, solo que me está evaluando el tamaño y la cantidad. Y según el tamaño está clasificando aquí las células. Entonces, es por eso que se dice, aún más, si son equipos de 3 diferenciales, sí o sí hagan su lámina, su extendido, para que puedan hacer bien su recuento. Entonces, en la parte de la izquierda tenemos a los linfocitos, que pueden ser más pequeños, luego la región media, donde entran monocitos y vasos, y granulocitos, como suelen ser los más grandes, los neutrófilos. O sea, igual que según la secuencia normal del tamaño, tenemos primero como más pequeños linfos. ¿Sí? ¿No han visto un pomo color celeste? ¿Han visto un pomo color celeste? ¿Dónde estaban sentados? Gracias. Ya. Esta vez no es de esto, ¿no? Es tuyo. Ah, ya, ok. Ya, me voy para acá. Ya. Ya, y el de 5-DIF me va a agrupar a las células que están así, me las va a diferenciar entre neutrófilo, linfocito, monocito, basófilo, y eosinófilo. Acá están los rangos, ya. Pero, ¿qué más me evalúa acá? La complejidad de cada una de las células. Tengo como definición de una célula compleja a la célula que presenta más características que las puedan diferenciar. Si nosotros nos acordamos, ¿qué células tienen más características específicas? Un eosinófilo tiene granulaciones y son anaranjadas, son más densas. ¿Y quién tiene menos características o se puede considerar como menos complejo? Un linfocito, es pequeño y tiene solo núcleos, ¿no? Entonces, ok. Entonces aquí vemos, por ejemplo, neutrófilo, gránulos pequeños, núcleo multilobular. Eosinófilo, gránulos grandes y oscuros, y es núcleo también lobular. El basófilo. Y el eosinófilo tiene gránulos grandes, rojo-naranja, núcleo púrpura y bilobular. Bueno, bilobulado relativamente, ¿no? Ustedes recuerden que pueden tener las 3 partes. A diferencia de un linfocito y un monocito. Un linfocito, gran núcleo que ocupa casi toda la célula, pequeño, y el monocito tiene más citoplasma que el linfocito. Entonces, esta de acá, la característica del linfocito como el monocito, se consideran que son estructuras simples, a diferencia del neutrófilo, basófilo y eosinófilo, que tienen estructuras más complejas, porque tienen más granulaciones, la forma del núcleo, entonces se consideran células más complejas. ¿Okay? Acuérdense de esto porque en base a la complejidad es que se va a armar ahorita los gráficos. Lo mismo, ¿ya? En un tipo de 5-DIF me va a diferenciar a cada uno de los linfocitos en base a la complejidad que tiene cada uno de ellos. ¿Cómo diferencian los tipos de leucocitos? Utilizando tamaño y complejidad celular. Para esta evaluación, ¿qué utilizan de tecnología? Citometría de flujo, dispersión láser por tinción citoquímica y impedancia eléctrica. Estos equipos, por ejemplo, los de 5-DIF, hacen una tinción citoquímica
con los lisantes que les mencioné, que va a depender de la marca. Dependiendo de la marca va a determinar qué lisantes tiene. Están aguantados de que llegue. Yo también quiero ver para Yo quiero comer. La cantidad de lisantes va a depender del tipo de equipo que se esté empleando, porque las marcas pues definen según lo que ellos quieran ofrecer, si van a hacer 3 lisantes, 5 lisantes. La citometría de flujo, ¿qué va a hacer? Es un poco similar al anterior, en donde las células que van a ser inyectadas en una cámara de flujo está localizando en el paso óptico de una fuente de luz, que por lo general es un láser. Va a pasar igual, célula por célula. ¿Ya? Esta cámara tiene un líquido que va a fluir rápidamente, ¿ya? Y el fluido envolvente que lleva la muestra a alta velocidad por el paso de la luz. O sea, la va a llevar súper rápido, no es que va a pasar. Recuerden que todo ese proceso se da en un minuto. ¿Ya? Estas células mantienen su orientación y posición en el fluido debido a que obedecen las características del flujo laminar y atraviesan en fila de una al paso. O sea, van de fila, van ordenaditas. En el caso de la dispersión de luz láser, ocurre cuando la partícula refracta la luz que incide sobre ella. Y esto va a depender según las características físicas de cada partícula, o sea, según la complejidad de la célula. Tenemos, bueno, el FS o el Forward Scatter, que va a evaluar el tamaño, el Side Scatter o el SS, que va a evaluar la complejidad. ¿Ya? Se va a pasar la muestra, van a pasar las células y van a comenzar a emitir, así como acá, diferentes dispersiones de luz láser en base a su complejidad. Y en base a todo lo que emite es que vamos a definir qué tipo de célula es. Ya, bueno, acá está lo mismo. Tenemos acá que regresar la muestra, acá está el láser. Entonces, ¿el láser qué va a hacer? Va a detectar cada célula y en base a la complejidad va a emitir diferentes, va a generar diferente dispersión en cada una de ellas. La dispersión del ángulo mayor evalúa la complejidad, o sea, la granularidad que puedan tener. Y el ángulo menor evalúa el volumen, el tamaño. Acá es lo mismo, ¿ya? Entonces recuerden, ángulo mayor, granularidad o complejidad, y el menor evalúa el volumen. Casi igual, en células diferentes, en células diferentes, pero que son de diferente tamaño, el ángulo bajo, el ángulo inferior va a definir la diferencia que hay en tamaño de cada una de las células. Acá, por ejemplo, en células que son diferentes, pero del mismo tamaño, como son los granulocitos, tenemos a neutrófilos y basófilos que son similares en tamaño, pero son células diferentes. Entonces, el ángulo mayor aquí va a reflejar la complejidad de cada una de las células, para poder identificar qué son. Acá está igual. Todo lo que va a ser evaluado según la complejidad, ya sea la localidad, la granularidad, el tamaño, todo eso. En la parte citoquímica se utiliza pues a la peroxidasa, en este caso para poder aumentar la fiabilidad del recuento diferencial, combina citometría con citoquímica. ¿Ya? Mide como un colorante la actividad de la peroxidasa, que es alta en eosinófilos, tiene menor positividad en neutrófilos, los monocitos tienen poca actividad y los linfocitos no tienen actividad peroxidasa. Entonces, en base a la actividad también puede clasificar qué tipo de célula es. Definitivamente la evaluación con cada cronograma son dos diferentes. ¿Para ahorita? No. Espera que recién vamos a comenzar a lo que va a ser la evaluación. Entonces, ¿cómo evaluar si la presión ¿Qué está? En la 49 estamos diciendo. Todo eso. El próximo ciclo ya. y el otro ciclo?